Bueno, ustedes saben que en materia de temas parlamentarios, en estas horas hay una tremenda movida, justamente teniendo en cuenta el cambio presidencial que se avecina en las próximas horas en esta parte del planeta. Ha habido justamente en el Congreso de la Nación, en el Parlamento de la Argentina, un acontecimiento de la jura de los nuevos integrantes justamente del mismo. Así que ya mismo vamos a entrar en contacto con un especialista en la materia, José Di Mauro, los temas parlamentarios que él domina, que maneja adecuadamente y otros tantos aquí en Galáctica Internacional. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, un gusto saludarte. Buen día, buenas tardes, ¿Cómo estás? Pedro, ¿cómo Bien, estás? bien, gracias Yo por te escucho muy acompañarnos. bajo, sí, pero Bueno, te ahora le escucho, pedimos ahí a no sé Agustín si ustedes, podemos elevar un también. poquitito el sonido, el retorno. ¿Ahí se escucha mejor, José? ¿Me escuchás ahí? No, no, pero te escucho, te escucho. Si Bueno, ustedes me escuchan bien, estamos bien. perfecto, acá llega bien. En control central está bien, ¿no? Sí, acá está perfecto, querido. Gracias. Bueno, días con mucha dinámica en el Parlamento de la República Argentina, ¿no? Con este cambio presidencial, la asunción de nuevos diputados, senadoras, este recambio que se está dando, ¿no? Sí, 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 es unos días muy ajetreados en el Congreso, pero menos que lo que viene, porque Hmm, claramente a partir de mañana, sí, de pasado mañana, hoy parece claro. sábado, Sí. pero pasado mañana, cuando arranquen la gestión Milei, Sí. bueno, a partir de ahí se va a desatar toda para el Congreso de la Nación hay gran expectativa por Sí. las leyes o Ujú. la ley ómnibus que se está esperando, las leyes ómnibus que se esperan en el Congreso, porque claramente, bueno, quiere aprovechar este gobierno el capital político que le dejó el 55% del balotaje Sí. para, bueno, avanzar con las leyes ahora, las leyes que necesita ahora en un Congreso que claramente es muy adverso porque tiene minoría, una clara minoría en el Parlamento. Sí. En realidad, cuando hablamos de minoría, no exageramos porque es una minoría mucho menor, mayor que la que tuvo, por ejemplo, Mauricio Macri Claro, ese es el cuando tema. hace Ujú. 8 años inició su Ahí camino en está. el Congreso y era el primer gobierno en minoría en 100 años en ambas cámaras. Ujú. Este tiene la mitad de legisladores. Ujú. Ahora, esta presión, viste, vergonzosa que se está generando desde el propio peronismo, el justicialismo, el kirchnerismo, que está asumiendo como una posición muy dura a horas de la asunción del nuevo mandatario, con la presión política desde el propio Congreso, inclusive de la propia Confederación General del Trabajo, los grupos piqueteros, es media patética, ¿no? Porque realmente no se está dando tiempo para que se vea realmente cómo se van a implementar las acciones que son necesarias y que tienen mucha urgencia de que se concreten en la Argentina, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, la verdad que vamos a ver qué es lo qué es lo que pasa, cómo la va a sobrellevar esta situación este gobierno, porque, bueno, la cuestión la va a dirimir seguramente por eso los movimientos sociales, la CGT que se pone Ajá. en guardia, que ya Claro, están planificando medidas sí, para los próximos días. Hay un paro ya anunciado de ATE para sí, el 11, para el claro. lunes que viene, así Ujú. que imagínate, pero bueno, en este momento el presidente está Los angelado, muchachos quieren mover el porque, avispero de entrada, como quien dice, ¿no? Ya quieren hacer bolonqui claro, de claro. entrada. Qué En, bárbaro. en este Ujú. caso ellos tienen la convicción de que es aquello de el que avisa no traiciona, y bueno, ellos avisan ya que van a hacer lío, todo el lío que no hicieron Sí, ahí va. Ujú. con Alberto Fernández. Ujú. El tema es que, por ejemplo, en el Parlamento, donde, bueno, ellos tienen una capacidad de daño importante, Ujú. no sé si daño definitivo, porque en el en el Senado en particular tienen no tienen mayoría en ninguna de las dos cámaras, Ahí está. tampoco Ujú. el oficialismo que se está Ujú. yendo. No la tiene, pero tiene una minoría muy importante, tiene por lo menos el 40% de la Cámara de Diputados y el 45% del Senado. O sea, eso indica que así van a armar las comisiones, se van a armar con esa proporcionalidad. O sea, ellos van a manejar las comisiones a pesar de que las presidencias estén en manos de las presidencias de las principales comisiones están en manos de libertarios, Sí. pero independientemente de eso, bueno, no se la van a hacer fácil. Eso es bueno que que tome conciencia
el gobierno que está llegando de Javier Milei, que bueno, la va a tener complicada, muy complicada en el Congreso, y a propósito de eso, me parece que en esa asamblea que se está preparando para mañana y la decisión Sí, del presidente, del futuro presidente, de, por ejemplo, no dar un discurso delante de los diputados y senadores y hacerlo en la calle, me parece que es un desaire, ujú, un error muy grande hacer este desaire al Congreso, sí, sí, a los legisladores, justamente en el primer día de mandato, ujú, teniendo en cuenta que no le sobra nada a este gobierno. O sea, sí. no está mal que hable en la calle, al contrario, está muy bien, pero no está mal si, como se anticipa, no habla ante la Asamblea Legislativa. Aparte va a ser una situación inédita. Ujú. Viste que hay como que un reacomodamiento de varios bloques, ¿no? Dentro del Parlamento, algunas fusiones, algunos alejamientos, peleas, como suele suceder en este recambio justamente gubernamental. ¿Cuál es lo que ha sido más impactante de estos movimientos que se han dado desde tu óptica, ¿no? Estos acuerdos generados de pronto entre Pichetto, López Murphy, y otros, digamos, representantes del mundo de la política allí en el Parlamento argentino. Y bueno, sí, toda la expectativa estaba puesta siempre en que iba a pasar con Juntos por el Cambio. Claro. En principio, siempre se supo que si no entraba Juntos por el Cambio al balotaje, tenía muy poca vida, era lo más probable. Pero bueno, en la medida que después dijeron, bueno, muchos pensamos que a lo mejor eh, esperar a mantenerse como principal oposición era una buena opción, la que se prefijaba. Sí. Sin embargo, bueno, esa postura de los principales dirigentes del PRO, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, de dar apoyo a Milei, fue una apuesta muy grande. Si se le salía mal, en todo caso, a lo mejor Juntos por el Cambio hubiera perdurado. Si le salía bien y se Sí. integraban al gobierno, bueno, claramente iba a romperse Juntos por el Cambio. Ujú. Después de lo que pasó, que bueno, los que se integran lo hacen a modo personal, y el hecho de que en el Congreso, por ejemplo, al final las presidencias no hayan sido dadas a los sectores, a sectores del PRO, Sí. en definitiva, eso generó la sensación de que a lo mejor podía perdurar junto por el cambio, sobre todo porque los gobernadores propios están pidiendo que eso suceda de esa manera, pero claramente el jueves vimos que eso no va a poder ser porque claramente, y a pesar que se resisten a decirlo, claramente están funcionando ya separados. Ujú. El PRO por un lado, independientemente de que se sienten juntos todavía el presidente del PRO y el presidente del bloque radical en Sí. la Cámara de Diputados, Ujú. porque el PRO funciona por un lado y en el caso de los radicales están operando directamente con la coalición cívica y con el bloque Cambio Federal, Ajá. que está Pichetto, que está López Murphy, como Sí. vos decías, y que Ujú. armaron Monzó y Mazot. Claro, hay En realidad como son varios 9. actores que evidentemente han quedado muy heridos, ¿no? Están algunos choqueados, ¿no? O sea, por ejemplo, gente el área, digamos, que piloteaba Elisa Lerita Carrió, también de Lustó, o sea, ahí tenemos gente que ha quedado, ¿viste? Medio como en stand-by de alguna manera, ¿o no? Sí, 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 están todos expectantes Claro. porque, bueno, de todas maneras, Mm. independientemente de que Juntos por el Cambio esté desactivado, por lo Sí. menos, Ujú. no usemos la palabra roto, pero sí Sí. desactivado, no implica que sigan trabajando de alguna manera en sintonía Sí. Ajá. en algunas cosas. Por ejemplo, bueno, están todos con la convicción, unidos por los gobernadores propios, Sí. y Ujú. esa línea que se da para
cumplir con el mandamiento de darle gobernabilidad a Sí. este gobierno, Ujú. bueno, entonces se los ve, por lo menos ayer se los veía, o sea, trabajar en sintonía, discutir de alguna manera en una cosa que fue muy confusa en la Cámara de Diputados, cuando muy incomprensible para los ajenos, pero a ver cómo es que se iban a armar las comisiones. Ajá. En definitiva, después terminó prevaleciendo la postura de el oficialismo, el oficialismo saliente, o sea, Unión por la Patria, que eso les va a generar la posibilidad de tener la mayoría de los integrantes en cada una de las comisiones, por sistema 11 se va a armar. Ujú. Está la decisión muy audaz de Javier Milei también de haberle dado la presidencia de la Cámara a alguien propio. No, no por quien sea, porque me parece que en última instancia, siendo alguien propio, la elección es adecuada, es Ajá. correcta. Sí. O sea, eso le Pero garantiza que puede comandar un poco más los debates de alguna manera o ponerle algún tipo de eso la verdad límite, que el alguna apellido no se lo especulación, ¿no? garantiza. No lo garantiza, claro. Mm. Y la verdad es que ayer hubo mucha disposición de todos los sectores para, Ajá. bueno, darle o sea, se nota mucho que quien conduce, quien va a conducir la Cámara, no tiene ninguna experiencia, Ya, claro. y Mm. entonces se le va a hacer dificultoso ese Compleja la tema. situación. Ujú. Tal vez Eso pueda, es, sí, pueda definir que haya, digamos, una mayor cantidad de sesiones, porque vos fijate que durante el periodo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, prácticamente lo que se dice es que se sancionó la menor cantidad de leyes desde el retorno de la democracia, o sea que el Parlamento estuvo sin funcionar adecuadamente, no hubo, digamos, una manera de gestionar adecuadamente una gran cantidad de proyectos que quedaron ahí dando vuelta en carpeta. No se avanzó realmente en el tratamiento de muchas leyes que se tendrían que haber generado y de temas muy puntuales que había que resolver y que parece ser que Cristina Kirchner las cajoneó todo lo que pudo, o sea, no se quisieron tocar temas muy sensibles en un gobierno realmente que no resolvió prácticamente la problemática social y económica como tendría que haberlo hecho, ¿no? Más siendo un gobierno peronista, justicialista, comandado, digamos, por muchos actores ya tradicionales, que no supieron resolver o no quisieron de alguna manera ver cómo iban ahí va, ahí va. reacomodando la situación, ¿no? O sea, todo un temita muy complejo en el Parlamento de la Argentina que, bueno, a partir justamente de este nuevo gobierno va a haber que desenmarañar un ovillo, una madeja ahí que tiene una cuestión bastante complicadita, ¿no? Sí, sí, es muy complicado lo que tiene por delante este gobierno. Veremos. Son momentos, como decía al principio, son momentos desafiantes Ujú. porque es una experiencia inédita, pero yo creo que por ahora se la va a hacer más o menos llevadera, pero lo que viene va a ser, a medida que pasa el tiempo, se la van a complicar, ¿no? Se le va a complicar y se la van a complicar. Ujú. Hablamos fundamentalmente de los sectores que justamente que pretenden desde el oficial, por un lado, Unión por Sí. la Patria, que claramente son una mayoría, una minoría muy importante. Más de 100 van a ser en la Cámara de Diputados y 33 en el Senado. Es complicado. Y por ejemplo, ayer ya se la empezaron a complicar en el Senado, A donde, por ver. ejemplo, Ujú. solamente con la intención de mantener sus preceptos Sí. y hacer daño de alguna manera, no permitieron que se eligiera a los presidentes al presidente provisional Ajá. y definir las secretarías. Sí. A pesar de que la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, había dicho que bueno, que le correspondía a la Libertad Avanza a la Ajá. presidencia, eso creo que inclusive terminó siendo, a mí me parece que así como se lo ve el presidente, que es tan decidido, me parece que es bastante permeable, sobre todo a las señales que le vienen desde el peronismo. Ujú. Y me parece que esa señal que le vino desde el peronismo, de que, por ejemplo, que
tenía que podía poner gente propia, a pesar de tener minoría, Sí, pero que esa gente propia tenía que ser propia. claro. Y no No, no darlo le a, conviene, no le conviene la confrontación, evidentemente, ¿no? Porque se va a encontrar con una pared ahí, un iceberg que puede ser complicado, ¿no? Sí, claro, pero si Mm, no muestra musculatura ahora, sí. política, Mm, la calle no le va a alcanzar. y sí, En el Congreso cuentan los votos que están adentro. No alcanza, te pueden tal tirar cual. 14 toneladas de piedras, pero Exacto. si vos no tenés los votos adentro, Ujú. se termina. Ajá. Y ese es el tema. O sea, por más que, y tiene muy poco, y me parece que, bueno, la decisión entonces de ir con los propios está muy bien, pero veremos cómo quedaron las negociaciones de los aliados. O Claro. sea, se entiende que desde el futuro oficialismo se interpretó que los votos ya lo tenían, o sea, los aliados ya los tenían, Ujú. y que entonces podían hacer lo que más les convenía en todo caso. Los votos los tienen, hoy los tienen, Sí. en Ujú. diciembre los van a tener, no sé el año que viene, no Claro. sé cuándo las cosas se compliquen. Ajá. Eso lo tiene que tener en cuenta el gobierno. Sí, es un panorama que hay que darle un poquito más de tiempo, ¿no? A ver, Obviamente. con la llegada, por ejemplo, del senador Luis Juez, muy discutida, ¿viste? De alguna manera se completó el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo lo vieron allí en el Parlamento argentino? ¿Sabés si hubo alguna sonada al respecto? O sea, ¿qué se planteó dentro del ámbito legislativo en el Parlamento con respecto a finalmente la designación de juez que estaba ahí durante mucho tiempo dándose vuelta con esta cuestión, ¿no? Sí, bueno, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, estaban ya metidos con otro tema que era el tema de la jura y fundamentalmente la Claro, pelea por las comisiones, o sea sí, que no hubo repercusiones. Pero en el otro tema, sí, en el Senado, donde justamente le prestaba más atención porque, bueno, la cuestión pasó por ahí porque la discusión era con los senadores ujú, en ese momento, entonces, bueno, la repercusión fue obviamente la previsible de parte del kirchnerismo, que dijo, bueno, que esta corte no se puede esperar otra cosa, etcétera, ujú, etcétera. Eh, Me parece que de todas maneras la justicia siempre es muy tiempista. Este era un fallo que se veía venir desde el momento en sí, el que había decidido como decidió al principio. O sea, ajá, no habían dejado asumir a Martín Doñate y ahora lo único que faltaba era convalidar la propuesta de Luis Juez, que fue lo que terminaron haciendo. Bueno, hay que ver igualmente, porque esto, como han cambiado las mayorías en el Congreso de la Nación, mayorías y las minorías, va a haber que un dar de nuevo, barajar y dar de nuevo, porque, bueno, ahora creo que ya toca de nuevo rearmar el tema del Consejo de la Magistratura. No sé si es este año o es el que viene, pero eso más va a tener que resolverse de alguna manera y atendiendo las nuevas mayorías que hay, y donde claramente la primera minoría sí, ahora es el peronismo, ya, el peronismo kirchnerista o el peronismo de los gobernadores. ujú, Yo me recito ahora de decir peronismo kirchnerista porque no son tanto los kirchneristas. Hicimos el otro día un repaso, sí, un análisis ajá, meduloso de los diputados, ajá, y los diputados por lo menos de 100 que tienen, el 30% claro, poco, poca cantidad, kirchnerista. claro. Eh, Es una parte. hubo como un reacomodamiento bastante importante. Con esta situación, ¿crees de que vos a mediano plazo se pueden reactivar las causas de corrupción contra Cristina Kirchner, el tema de las escuchas, el tema de Tayade? Viste que hay también ahí una movida bastante extraña, ¿no? ¿Habrá un poco más de transparencia o seguirán cajoneándose un montón de temas que quedaron ahí sin resolverse? Sí, yo creo que sí, que se van a ir moviendo, pero no por lo que vaya a pedir este gobierno, porque Ujú, realmente el oficialismo actual no ha mostrado interés en ese tema. Bueno, ajá, tienen un montón de otros problemas sí, pero claramente no es el tema de la corrupción pasada, no es un tema que al oficialismo actual le interese. Digamos, hay otros sectores que el radicalismo, el PRO, lo que era Juntos por el Cambio,
ahí sí lo van a seguir activando, pero bueno, Mm, no es un tema, no hemos visto todavía de la libertad avanza a nadie que se rasgue las vestiduras, más allá de hacer observaciones muy someras de hablar de corrupción en general. O sí. sea, temas concretos, esto me parece que sí, que claramente de todas maneras los jueces interpretan como que hay un cambio de tiempo y bueno, a propósito de eso que decíamos, que la justicia es tiempista, pues nada, están avanzando en ese sentido, aunque claramente están avanzando en el sentido que tienen que avanzar, porque Sí. la verdad Ujú. es que las pruebas parecen contundentes. Claro. Viste que Máximo Kirchner plantea y sostiene de alguna manera lo que es su esquema de poder del propio Partido Justicialista tras el acuerdo por la conducción de la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires. Allí salió uno que otro peronista tradicional a objetar esas cuestiones, inclusive algún que otro intendente, ¿no? ¿Crees que eso puede incidir un poco en el manejo del Congreso Nacional en la capital federal y puede tener alguna repercusión justamente en la provincia de Buenos Aires, donde se está asentando prácticamente todo el kirchnerismo, parte de los funcionarios que se retiran, que terminan su mandato ahora? ¿Eso puede tener alguna incidencia en el Parlamento argentino? Yo creo que así como Juntos por el Cambio está un poco disuelto en el Congreso de la Nación, Ujú. yo he hablado con gente que integra Juntos por el Cambio y me dicen que en los Sí. distritos no es así. En Ajá. los distritos, por ejemplo, la coalición cívica se mantiene adentro Ajá. de lo que es Juntos por el Cambio en todos los distritos porque la realidad es muy distinta, ellos dicen, y son diferentes las posturas, porque una cosa es estar un poco alineado o no, o menos con el gobierno nacional, y otra es tener una postura clara respecto de los gobernantes en cada distrito. Ajá. Teniendo en cuenta sobre todo que la Libertad de Avanza no tiene ningún gobernador ni un intendente. Claro. Entonces, y en la provincia de Buenos Aires están unidos junto por Ujú. Los la caudillos gente de Juntos bonaerenses por van a el ser Cambio. mucha fuerza ahí, ¿no? O sea, están concentrados y trabajando en Aparte, bloque. aparte sí Mm, eso. Y yo creo que más temprano que tarde va a venir un desplazamiento de Máximo Kirchner, que estamos viendo cómo se apaga la estrella de Máximo Kirchner, porque ujú. claramente no tiene votos, lo único que tiene en este momento es fueros, Claro. que lo protegen en todo caso, porque vuelve a ser diputado. A él, cuando tuvo un cargo, se dio muestras de que no le interesó, Ujú. hizo un desastre que fue el desastre que hizo cuando fue presidente de la comisión del bloque oficialista, Sí. una conducción muy pobre Mm. en ese tiempo que estuvo al frente de esos primeros 2 años, muy, Muy, muy muy, muy pobre. mal Eh, asesorado, ¿no? También es lamentable que no se haya dejado asesorar adecuadamente con toda la cantidad de profesionales que lo podrían haber orientado, ¿no? O sea, muy no, desprolijo todo. seguramente, Claro. seguramente, pero aparte, yo siempre me quedo con aquello de que nunca a ningún gobierno se le rechazó el presupuesto, salvo a ese gobierno, el de él, porque él se le antojó y Qué, porque él lo pidió. qué va. Votemos ahora, dijo, Mm. la oposición quería ir a seguir negociando. En última instancia, si no quería negociar, decía, bueno, vayamos a un cuarto intermedio y después, para no, o sea, un oficialismo lo que tiene que hacer es evitar perder una votación. Entonces, no volvían más, prorrogaban el presupuesto que estaba y chau, se evitaban que se lo rechazara. Ese. Pero primó el deseo de la épica, y la épica fue nada porque perdiste. Ujú. Y lo que queda es que perdiste y después ellos podrán decir, nos dejaron sin presupuesto, pero perdieron. Por eso, no hay nada peor para un gobierno débil que mostrar debilidad. Entonces, demostrar debilidad. Entonces, y fue lo que hizo y después, al mes siguiente, renunció a la conducción del bloque. Y entrando en un ostracismo de alguna manera, porque bueno, participó de la sesión. O sea, le quedó la épica de decir, bueno, me Sí, opongo al FMI, pero nada, no, claro. no, solo eso. Evidentemente, yo creo que de la cámpora, que es la estructura que él armó de alguna manera,
él y otros y muchos otros, Sí. va a sobrevivirlo, Ujú. seguramente está teniendo muchos intendentes, Ujú. no sé, las intendencias en general no han sido malas de los dirigentes camporistas, pero así como estructura tienen una muy mala imagen ellos, o Claro. sea, lo más conveniente es que se vaya disolviendo lo que es eso y que cada uno haga su camino. Y hay muchos elementos bueno, que son, que han demostrado un expertise bastante interesante. Y bueno, pero me parece que sus días al frente del PJ bonaerense están contados. Sí. Serán Ujú. más, serán menos, pero me Ujú. parece que más temprano que tarde se le va a acabar eso. Bien, gracias justamente por este análisis, estimado José. Se vienen cambios importantes, así que bueno, a partir de la semana que viene vamos a ir viendo cómo se van reacomodando las cosas, así que seguiremos en Un contacto. gusto, Un gran un abrazo, gusto, ¿eh? Pedro. Un Muy abrazo, buen gentil, fin de muy semana. amable y Chau. gracias como siempre. Bueno, la voz autorizada en cuanto a los temas parlamentarios, aquí, en este caso, con la participación de el querido amigo José Di Mauro en Galáctica Internacional. Ya volvemos.